Bueno, bienvenidos los que hoy están acá, los que después vean esto. Vamos a empezar como siempre con la práctica. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces simplemente buscar una posición cómoda. Si estamos sentados en una silla, vamos a usar almohadones, tanto debajo de la pelvis como detrás de la espalda. Yo uso también debajo de las manos, porque es más cómodo, como lo que ustedes necesiten para encontrar una posición donde no aumente la tensión en el cuerpo. Y una vez que encontramos esa posición, estamos relativamente cómodos, vamos a simplemente tomarnos unos momentos para reconocer las sensaciones corporales. Podemos hacerlo intencionalmente, escaneando de alguna manera el cuerpo de pies a cabeza o de cabeza a pies, o simplemente dejar que la atención se mueva naturalmente por el cuerpo y aprovechar este reconocer para relajar, aflojar cualquier lugar que encontremos tenso o quizás soltar todo el cuerpo porque es el final del día y estamos cansados. Podemos también usar la respiración y dejar salir el aire algunas veces por la boca, haciendo exhalaciones un poquito más largas. Importante que esto que hagamos como para soltar un poquito el cuerpo sea basado en sensaciones agradables, sensaciones de bienestar, y no empecemos a luchar con el cuerpo. Y podemos también tomarnos un momento para agradecer esta oportunidad que tenemos hoy, ahora, de sentarnos a meditar, sentir gratitud en la forma que se nos presente, quizás con nosotros mismos por habernos traído hasta acá, hasta la silla, quizás con los miembros de nuestra familia, por darnos el espacio y no importunarnos en este rato, quizás con los maestros que nos ayudaron a entender la meditación, a guiarnos en este camino, quizás con el Buda mismo, por redescubrir el Dhamma y presentárnoslo, dejando la enseñanza clara y precisa. Y determinarnos a aprovechar esta oportunidad generosamente,
abriéndonos a aquello que aparezca en la meditación, no importa qué sea. Entonces vamos a evocar el sentimiento meta o el amor benevolente, como lo hacemos siempre, con una imagen, quizás algunos que venga de un recuerdo, de un momento, de algo que sucedió, donde nos sentimos muy felices. Puede ser algo muy simple, como alguna experiencia con algún animal, un pájaro, un perro, un gato. Yo tuve una muy especial con mariposas que siempre me trae el sentimiento, pero también puede ser algún momento que estuvimos en algún lugar o con alguna persona o la presencia de alguien. Si no encontramos ningún recuerdo, podemos inventar una imagen y ayudarnos a través de esa imagen. Puede ser de nuevo algo muy simple. Y si no somos tan visuales o memoriosos, podemos simplemente desearnos internamente a través de la verbalización mental, felicidad, alegría, paz, contento, lo que sintamos que necesitamos. El sentimiento va a aparecer en general como una sensación en el pecho, más o menos intensa, no importa. Y una vez que la siento, mantengo la atención en esa sensación o sensaciones que son el sentimiento, donde va mi atención, va mi energía, así que estoy alimentando el sentimiento sin apretar, sin forzar, con suavidad, simplemente vivenciando y observando cómo la mente se mueve de un objeto al otro.
Cuando aparece una distracción, un obstáculo, vamos a hacer el proceso de las 6 R's o 6 pasos, simplemente lo reconocemos, lo dejamos ir. Lo más importante, nos relajamos, sonreímos, suavemente regresamos a meta y nos quedamos con el sentimiento todo el tiempo que podemos, nuevamente relajándonos sin forzar nada. Nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos y si en algún momento justamente sentimos que el sentimiento se desvanece o disminuye, podemos entusiasmarnos y encontrar de nuevamente la actitud correcta, volviendo a hacer alguna verbalización mental, algún deseo hacia nosotros mismos que nos ayude a continuar. Luego de estos primeros minutos, vamos a compartir el sentimiento con nuestra amiga o amigo espiritual. Es una persona que conocemos, que no es de nuestra familia, que está viva, con la que no tenemos ningún tipo de atracción sexual, y que cuando pensamos en esta persona nos hace sonreír. Y vamos a desearle amorosamente algún deseo que nos surja en este momento regalarle.
Y hay muchas distracciones, fabuloso, tenemos la oportunidad de practicar las 6 Rs y encontrar ese fluir, entenderlas cada vez más y aprender a soltar los obstáculos y a purificar la mente. Si la mente tiende a la tranquilización y podemos estar más tiempo con el objeto, con meta, vivenciamos cómo el sentimiento cambia, permitimos ese cambio sin tratar de controlar nada.
Mientras estoy con el sentimiento, mantengo una actitud relajada en cuerpo y mente. Toda distracción es una oportunidad para que veamos cómo funciona la avidez. Los próximos minutos, siempre cuando estemos con meta, vamos a tomar la decisión de salir de la meditación sin dejarnos ni la sonrisa ni el sentimiento.
Podemos volver a tomar contacto con el cuerpo y a poquito volver a sentirlo, si nos desconectamos un poquito. Vamos a observar si necesitamos mover algún lugar, desperezarnos, bostezar, inclusive levantarnos y caminar un poco, si fuera necesario. Pues mientras despacito nos vamos encontrando de nuevo con el mundo exterior, les voy contando que este sábado tenemos la charla del Dama que da Federico a las 4:30 de la tarde de Argentina, em, que está todo este año en estas charlas que son mensuales, trabajando sobre el Octuple Noble Sendero. Y este sábado creo que llegamos ya al recto modo de vida, así que leerá un sutta en relación a eso, o varios, por lo menos en las otras charlas estuvo leyendo como varios suttas sobre cada tópico. Y el domingo empezamos con una actividad nueva todos los domingos, por lo menos los domingos que no tenemos jornada de meditación o retiro, etcétera. Así que este domingo hay. A las 19 horas tenemos grupo de estudio de sutas. Lo empezamos el domingo pasado. Estuvo muy lindo el trabajo que hicimos. Y es una actividad cortita de 1 hora. Se lee un sutta o una parte de un sutta, porque a veces son muy largos. Y Fede la comenta y hay un rato para hacer algunas preguntas y compartir algunos puntos de vista. O sea, es de 7 de la tarde a 8. Em, y bueno, y empieza el viernes 15, creo que es, otro retiro online, el segundo que tenemos ahora en invierno, de 10 días. Y bueno, después acá tenemos un retiro cortito a fin de agosto. Muy bien, yo hoy quería, esperen que me voy a poner los anteojos porque no veo tanto. Em, Quería leer un poquito del libro, no sé si se va a ver ahí, a ver. No, no se ve, no sé. ¿Dónde está la cámara para? Ahí, ¿no? Ahí Sí, está. ahora sí, ahora sí. Ahí se ve. Del libro La vida es meditación, la meditación es vida de Bhante Malaransi. Es un libro muy lindo, no está en castellano. Entonces para algunas personas es como inaccesible por el tema del idioma. Y es un libro muy, muy simple, pero que no tiene ninguna cosa de más. Todo es como muy, muy interesante y muy valioso. Y lo que quiero leer un poquito hoy es esta parte donde explica las 6 Rs, que justamente es como lo más característico de la práctica de Twin. Em, lo estuve releyendo últimamente este libro, entonces me pareció como interesante compartirlo, ¿sí? Entonces, acá está en inglés, así que lo voy traduciendo. Están los 6 pasos de las 6 Rs, que nosotros los traducimos como reconocer, soltar, relajar, sonreír,
retornar al objeto de meditación y volver a repetir el proceso de estar con el objeto de meditación. Y entonces después empieza como a explicar cada uno de los pasos y vamos a empezar entonces con el paso de reconocer que es muy importante. Dice lo siguiente, dice, el paso de reconocer es cuando el meditador se vuelve atento o consciente al movimiento de la mente o de la atención en relación a la mente. El meditador puede llegar a notar una suave sensación de tensión o de contracción en la atención mental cuando justamente empieza a aparecer un cierto fenómeno que después llamamos distracción. Entonces, dice, puede aparecer una sensación placentera o dolorosa en una de las 6 puertas de los sentidos. Un sonido, un olor, una sensación táctil, un gusto en la boca, eh, algo visual. Todo eso puede como captar la atención, ¿sí? Entonces, cuando estamos con una atención como cuidadosa y no juiciosa de lo que está pasando, un poco lo que yo decía cuando estaba guiando esta forma de no tratar de controlar lo que sucede en la meditación, sino simplemente estar suavemente observando lo que sucede, eh, se da como un proceso donde rápidamente reconocemos, ¿sí? Cuando va a aparecer la distracción. Cuanto más rápido hacemos el paso, esto ya no lo estoy leyendo, sino diciendo yo, cuanto más rápido podemos hacer ese reconocimiento de que la atención está de alguna manera disminuyendo y va a aparecer una distracción, más rápido y más veloz podemos de alguna manera salir de la distracción. Si eso no lo vemos a tiempo, empieza el proceso a moverse y puede haber mucho más que una sensación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No me quiero meter con todo explicar todo lo que sucede, porque si no, para muchas personas va a ser muy complicado, pero esto sí es importante, que muchas veces entendemos que el paso de reconocer no es hacer esto de suavemente estar observando y captar cuando la más mínima cosita nos pulsa, nos saca del objeto de meditación. Y ahí suavemente ya soltar y soltar, soltar. De hecho, eso es lo que vamos aprendiendo a medida que vamos practicando, y tenemos cada vez más experiencia. Al principio seguramente aparecen un montón de distracciones, con un montón de contenido mental, con pensamientos, con emociones, con un montón de papancha, ¿sí? De proliferación mental. Eh, y a medida que vamos refinando la atención, podemos mucho más rápidamente hacer el paso de reconocer. Entonces, eso es un poco lo que quería traer hoy porque lo recalca mucho en este libro Bante y después en siguientes encuentros, cuando leamos los otros pasos, nos vamos a ir dando cuenta cómo
insiste de alguna manera siempre con lo mismo, con refinar esa atención y también con aprovechar el proceso de las 6 Rs para poder una y otra vez observar cómo funciona la mente. Esto que yo decía un poco de el funcionamiento de la avidez, cómo somos todo el tiempo atraídos por un montón de estímulos, tanto internos como externos. Hoy estaba escuchando un podcast, nada que ver, que era mucho más de ciencia, pero había, hablaban de unos estudios que hicieron donde querían de alguna manera medir cuáles eran las causas de mayor distracción en los seres humanos, qué hacía que nos distraigamos más. Porque la mayoría de la gente, sobre todo cuando empieza a meditar, cree que lo que la distrae son el perro del vecino que ladra, mi hijo que está en el otro cuarto haciendo ruido, el dolor de la rodilla, eh, y sobre todo cosas externas, ¿no? Nos quejamos de eso. Pero en este estudio el 90% de las distracciones eran todas internas. Solo un 10% de los reportes que hacían las personas de las cosas que las distraían eran cosas externas, las que llamamos externas. Me llamó muchísimo la atención y creo que el 90% es poco. Están disminuyendo un poco la gravedad del asunto. Bien, ¿alguna pregunta? No, Maru, todo muy claro. ¿Todo muy bien? Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, eh, ahora los que vean esto después, los esperamos en todas nuestras otras actividades. Cuando quieran participar son bienvenidos. Y bueno, a los que vienen por aquí los veo entonces el miércoles que viene a las 19 horas o 7 p.m. Argentina. Tengan linda noche. Gracias, Maru. Gracias a vos. Chao.